del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles y reptiles. Escuche, entonces la imagen que el hombre se ha hecho para fabricarse a su Dios, para acallar su conciencia, para no tener que atender al verdadero Dios, que además dijo que no se hiciera ninguna imagen de él, dice se hacen imágenes de hombres, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos e imágenes de reptiles, que vienen a ser las representaciones de todos los dioses que hay en el mundo en cualquier tipo de religión. Entonces el hombre, en vez de buscar al Dios que lo creó todo, ha empezado a fabricar sus dioses y los ha fabricado en la manera en que le ayuden en sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque una estatua no habla, no corrige, no te juzga. Una imagen de un reptil no puede hacer nada. Conviene tener eso y callar mi conciencia aceptando que eso es Dios, porque así me deja tranquilo y hago lo que yo quiero, que al final es lo que el mundo quiere hacer. Es lo que todo hombre en el fondo quiere hacer. Quiere hacer lo que le nace. Y esto es lo que le separa de Dios. En vez de caminar con Dios, esto es como un matrimonio. Me caso, la quiero, probablemente no la cambio por ninguna, pero que no me gobierne, que no se meta conmigo, que me deje echar las cañitas al aire que yo quiera y que no me juzgue. Eso sí, que siempre esté ahí. ¿Le suena familiar? Sí, porque así somos. Porque la naturaleza del hombre es a donde tiende. Y cuando se separa de Dios, ahí es donde cae. Y entonces se fabrica toda una historia distinta a la que Dios había sugerido para acallar su conciencia. Entonces lo que pretendo decir con esto es cómo el hombre va construyendo, va haciendo, y aquí en Romanos capítulo 1 se nos va describiendo y sigue, hermanos, sigue, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces al separarse de Dios y no querer saber nada de Dios, la influencia de Dios no llega. Entonces ellos caminan solos. Dice, los entregó a la inmundicia. ¿A dónde camina todo esto? A la inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche qué fuerte, hasta dónde llega esto. Y esto es lo que me tenía trabado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces mire, ¿dónde empieza todo? Empieza en no aceptar a Dios. ¿Dónde termina todo? Dice aquí, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Cuál es el final? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora viene más sobre esto, pero sus propios cuerpos. ¿Para qué mete lo de los cuerpos ahora? ¿Qué tiene que ver? Escúcheme, habla de un principio de un camino y de un final de un camino. ¿Cuál es el principio del camino? No atender a Dios. ¿Cuál es el final del camino? Ahora viene. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora explica y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Busqué la palabra lascivia. Todos más o menos sabemos lo que significa. Dice, propensión excesiva a los placeres sexuales. Y otra de las acepciones dice, deseo excesivo, apetito de una cosa, exagerado de una cosa. Mire el principio y el fin. ¿Saben una de las características
sociales del Imperio Romano cuando cayó, ¿cuál fue? Si vemos películas de aquella época, de ese último momento, era la depravación. El hombre termina satisfecho, rodeado de todo lo que quiere, pero el alma del hombre quiere más. Y en ese ir más se mete, por no estar con Dios, se mete en lo que aquí dice, en esa depravación. Si usted analiza la cultura griega, cuando los griegos caen por la depravación. Cuando usted analiza por qué Dios juzgó a Gomorra y a Sodoma y Gomorra, usted se da cuenta que es la depravación. Y el máximo, y escúcheme, con todo el respeto a las personas, el máximo de la depravación es este. ¿Cómo empieza? Dejando a Dios y negando a Dios. ¿Dónde se nota que está terminando el proceso, largo proceso, que ahora veremos algunas otras cosas? En ese desvarío del hombre, donde en la búsqueda de su satisfacción, de su placer personal, de su felicidad, llega a acostarse los hombres con hombres y las mujeres con mujeres. ¿De quién es la culpa? La culpa es de cada uno de nosotros, está claro, porque somos responsables todos de lo que hacemos. Pero ¿dónde empezó? Empezó negando a Dios. Porque si yo tengo a Dios, muchas de las cosas que hay que empezar a hacer para llegar a ese punto final, no solo como individuo, sino como sociedad, no llegaría. Pero como no quiero que Dios me gobierne, mire, yo no sé si usted quiere que Dios le gobierne o no. Yo no sé si usted está seguro de que quiere que Dios sea su Señor o no. Pero como no quiero que me gobierne, empiezo en un camino como se está describiendo aquí. Y ahora vienen más, pero quiero aclarar. Mire, yo entiendo, pero perfectamente, si yo no fuera cristiano, si yo no conociera a Dios, a mí el tema de la homosexualidad no sería ningún problema. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo porque entiendo ese como otros. La cuestión es que, como conozco a Dios, yo sé que Dios no le gusta eso. Por lo pronto no le gusta. Luego analizamos otras cosas. Por lo pronto no le gusta. Ese no era el plan. Y cuando él escribe cuando Pablo escribe esto en relación a cómo es el proceso, él dice: quiero que sepan que todo empieza por dejar a Dios y termina en este tipo de vida, en este tipo de concepto de vida, donde todo vale. Si yo no fuera cristiano, bueno, he tenido amigos toda mi vida, en la escuela y en la universidad tenía compañeros y gente que eran homosexuales. Nunca le presté mucha atención, pero evidentemente cuando ya te metes a conocer a Dios y Dios te muestra las cosas, la realidad, no la nuestra, la de Él. Porque la nuestra nos la pintamos como queremos. A mí esa no me interesa. Tu realidad, si tú la quieres engañarte a ti mismo, eso es cosa tuya. Pero a mí lo que me interesa es la de Dios. Yo no quiero vivir cualquier vida. Yo quiero vivir la vida que el Creador hizo para que yo viviera. Yo quiero vivir esa. Yo quiero vivir bien con Él. Yo quiero ser agradecido, como dice aquí. Yo quiero ser agradecido a mi Dios. Yo quiero reconocerle como mi Señor y como mi Dios. Yo quiero, ¿verdad? Porque hasta ahora es lo que he vivido y es lo que más satisfacción me produce. Y veo el resultado de otro tipo de planteamiento y no me gusta. Veo los resultados de otros tipos de vidas sin Dios y por los frutos los conoceréis. Esas vidas no me gustan, con todo el respeto. Pero como ahora conozco, Dios me dio su ley para que distinguiera entre lo correcto y lo incorrecto. Mire, por ejemplo, la ley de no matarás. No matarás.
No va más allá, simplemente es no mates, ¿no? Pero, por ejemplo, la de honrarás a tus padres y a tu madre. Es curioso porque no dice no deshonrarás a tu padre y a tu madre. No los deshonrarás. No dice eso. Dice honrarás. Es decir, no deshonrando no es suficiente. Entonces la ley de Dios se me muestra a mí para que yo aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque Dios sabe que mi forma de ver la vida, según dónde me eduqué, dónde crecí, quién me enseñó, va a tener una forma de entender lo bueno y lo malo. Pero Dios no quiere que yo lo entienda de cualquier manera. Entonces Él me deja estipulado unas cosas claras. Quiero que lo veas así, porque así es como lo veo yo. Así es como lo diseñé. Yo lo planteé de esta manera. Entonces quiero que tú lo veas así. Si lo ves así, disfrutarás de la vida, serás feliz, te va a ir bien, las cosas marcharán. Si no lo ves así, entonces te vas a fabricar tu propia forma de vivir. Y las consecuencias de eso siempre serán malas. Siempre serán malas. Entonces, la Biblia no dice no deshonrarás a tu padre y a tu madre, no. La Biblia dice honrarás. Es decir, que el hijo que simplemente no deshonra a sus padres no está cumpliendo con ese versículo, con ese texto. Para cumplir con ese texto hay que honrar, porque es lo que dice, honrará. Entonces, para cumplir con ese mandamiento hay que honrar. Honrar es hacer cosas. Chacho, pues me miran así, están todos mirando con una mirada así, una cosa media atravesada. ¿Me entienden o no me entienden? Entonces, no se trata de no hacer, se trata de hacer. El mandato es hacer. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Tienes que honrar a tu liderazgo. Tienes que honrar a las autoridades. En la palabra está todo lleno y todo se resume en eso. Tienes que honrar a Dios porque también Él entra en el papel de tu padre y de tu madre. Entonces, hay que honrar. Tenemos que honrar. Pero eso no es lo que vemos. ¿Por qué? Porque nos hemos fabricado otro tipo de cosas. Nos hemos fabricado nuestra propia ley. Cuando Él dice, Dios les entregó una mente reprobada para hacer lo que no convienen. Cosas que no convienen. Entonces, ya nos está dando a entender que las cosas que hacemos fuera del orden que Dios ha estipulado, píntalo como quieras, píntalo del color que quieras, son cosas que no convienen. Es decir, el fruto de lo que vas a hacer trae algo negativo porque no conviene. Porque si conveniera, no diría eso. Pero dice, no conviene. Con esto, ¿qué quiero decir? Mire, esta es la sociedad en la que estamos metidos. Esta es la sociedad en la que estamos todos metidos. Una sociedad que se ha fabricado su propia forma de vivir, sus propias normas, y las sigue haciendo. Y ahí en medio de una sociedad así es donde el creyente y la iglesia se encuentra incómoda. ¿Por qué se encuentra incómoda? Porque no compagina, porque la estructura que el mundo está desarrollando, ya sea a través de su política o de sus políticas económicas o sus políticas sociales, cualquiera que sea el área donde está trabajando, lo está trabajando bajo la perspectiva del hombre natural. Pero aquí ya lo hemos visto antes, que decía el hombre, profesan ser sabios. Entonces él dice, es que todo el mundo ha llegado así, porque no le han dado a Dios el lugar que Dios tenía que tener. Y han llegado a esas cosas. Pero no tienen excusa, dice Pablo. No tienen excusa porque Dios ya se reveló. Y Dios se reveló para que el hombre le buscara. Pero el hombre ha preferido hacer las cosas a su manera, ignorando a Dios. Y ahora mire cómo dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice,
esta parte de la Biblia. Dice, no, el versículo siguiente. Dice, por esto Dios los entregó, dice ahora, a pasiones vergonzosas. Más abajo todavía, porque este era el que hablaba del tema de la homosexualidad. Más abajo dice, estando atestados, escúcheme, dije, dejamos a Dios, terminamos en esta situación. Pero y en medio, mira en medio. Estando atestados, dice, de toda injusticia. Yo cuando estuve pensando esto, digo, voy a poner una imagen de cada una de estas cosas, pero tendría que poner tantas imágenes que no tendríamos tiempo. Estamos atestados de toda injusticia, de fornicación. Una palabra que no nos gusta pronunciar, pero escúcheme, es lo que está en la mente de la mayor parte de la gente todo el día. Es curioso, ¿no? Si nos quitaran el sexo del mundo, fíjate en qué estaríamos pensando entonces. ¿Ah? Piénselo por un momento. Ahora desaparece la pornografía, desaparece la atracción sexual, desaparece echar la canita al aire, desaparece todo. Ya se nos va a hacer el día larguísimo. Largo, ¿qué va a pensar? No, complicado. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, dice, perversidad, avaricia, y es que la lista es larga. Por eso yo decía, si a cada una le tengo que poner una foto, no terminamos en la mañana. Injusticia, fornicación, perversidad, dice, avaricia, maldad, dice, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, mire lo que pusieron aquí ahora. Yo sé quién escribió esto. Desobediente a los padres. Ahora, pone un montón de cosas malas y ahora ponen esta aquí como... Esta es interesante, tan mala como las otras. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo empieza por no darle a Dios su lugar. ¿Queremos arreglar esta sociedad? Para arreglar esta sociedad hay que arreglar el corazón del hombre. No hay otra. Porque todo sale de la abundancia del corazón. No es de lo que sale por la boca, sino de lo que sale por el corazón. Y este es el corazón de nuestra naturaleza humana. Este es el corazón con el que tú y yo también, en cada uno de nuestra medida, luchamos todos los días para ser fieles a Dios. Porque este es el corazón que reina. Este es el ambiente que reina. Con esto peleamos. Y escúcheme, como cristianos, como no nos dejamos llevar por la corriente, somos más conscientes de esta lucha. Porque no somos un corcho en medio de las olas. Somos los que hemos trazado una ruta. Y estamos poniéndole todo para alcanzar lo que sabemos que es correcto. Y por eso es difícil. Por eso sufrimos. Pero vale la pena. Vale la pena porque Él ha preparado recompensa para cada uno de nosotros. Todavía aquí, pero especialmente en la vida eterna. Vale la pena para no llegar a esa mente reprobada en la que dice Dios que terminan los hombres que caminan sin Dios. ¿Por qué cree que tenemos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio? ¿Por qué cree que a Jesús se motivó para venir y morir en una cruz? ¿Por qué? Por esto mismo. Porque si no hubiera hecho algo, no había esperanza para ninguno de nosotros. Y lo mismo Dios ahora está diciéndole a todos nosotros. Está diciendo, es que si ustedes no hacen nada, no hay esperanza para ellos tampoco. Es ahora cuando Dios está movilizando su iglesia más que nunca, trayendo más conocimiento que nunca. ¿De qué? De la necesidad urgente que hay de acercarse a esta gente para decirles, señores, es que hay Dios. Necesitamos de Dios. Tenemos que hacer las paces con Dios. Ese es el mensaje que hay que dar. Y estamos distraídos con muchas cosas que son importantes,
pero no tan importante como esta. En Romanos 1:5, que es al principio de la carta, de ese mismo capítulo, pero al principio, dice Pablo, hablando de Jesús: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y él está hablando de él y de su equipo. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sabe lo que significa apostelo? ¿Qué es el apostolado? Enviado. Enviado. No significa más. El apóstol. No, el apóstol significa enviado, no significa nada más. Y él dice, hemos recibido la gracia para hacerlo y el ser enviados. Y en esta mañana quiero decirte, tú y yo somos tan del equipo de Pablo como los que estaban con él aquel día. Y Dios ha llamado a todos los cristianos a que, conociendo la verdad, vayan donde no se conoce la verdad a decir lo que es la verdad. Este es el mensaje. Este es el énfasis de nuestra vida. Porque si no se lo dice, se van al infierno. Y no hay esperanza después de la muerte. Después de la muerte, dice el libro de Hebreos, hay un juicio. Y cada uno dará a Dios cuenta de sí. Pero antes de la muerte hay oportunidad. Por eso tenemos que buscar a Dios como nunca antes, aun como cristianos, reflexionando en lo que estamos haciendo, comparándolo como espejo con lo que la palabra de Dios me dice, para ajustarme lo más posible a ella, para poder agradar a Dios y estar en paz con Dios. Pero es que hay un mundo que no está en paz con Dios. Hay una sociedad que no está en paz con Dios. ¿Y vamos a seguir callados? Yo no les digo que monten barricadas y quemen contenedores ni hagan nada de eso. Pero en cierta manera algo hay que hacer. Y es tomar una actitud en la vida, una determinación en mi vida de predicar el evangelio a los que no lo conocen, para que conozcan a Dios y tengan vida eterna. No que tengan un chalet y un coche. Si lo tienes, si tienen dos, que me den uno. Pero no es eso, es que tengan vida eterna. Y yo quiero desafiarte. Acabamos de entrar en el mes de febrero, nos quedan 11 meses. Ayer estuvimos orando aquí en la vigilia por la noche. Estuvimos orando para que el Señor ayúdanos, para que en este año tengamos el privilegio de ver a nuestra familia y a nuestros amigos cómo se acercan a la cruz de Jesús para pedir perdón y recibir la vida. Yo quiero encomendarte esta tarea a ti, o mejor dicho, ya te la encomendaron, porque ya recibiste el apostolado, como decía Pablo. Tú ya lo recibiste, no quieres tomar, no tomes, pero ya lo recibiste. Pero quiero animarte a que mires este año como un año de grandes oportunidades. Dios quiere hacer algo contigo en medio de esta sociedad. Al principio del año pasado predicamos de ser luz. Es lo mismo. Dios quiere que tu luz vaya donde hay tinieblas para traer luz. Dile que está a tu lado, te están hablando a ti. Quiero presentarles un proyecto evangelístico que va dirigido para toda nuestra nación. Aunque el énfasis está en la iglesia local, en la iglesia de tu pueblo, de tu ciudad, tiene un ámbito nacional, también con la idea de despertar el interés, el corazón de la iglesia nacional, la iglesia de España. Y se llama Hay Solución. En un momento de crisis es una gran pregunta. ¿Habrá solución? Evidentemente hay solución. Y para esto te hemos preparado este vídeo. Hemos preparado una presentación que nos gustaría que te sirva de estímulo, pero también que haga que corra la voz por todo este país de que estamos en marcha para el mes de julio de este año. En esta página web puedes encontrar toda la información. Así que prepárate, porque sí hay solución. España vive una crisis profunda, una crisis marcada por el desempleo, con más de 4,5 millones de parados, casi el 26% de la población.
También vivimos una crisis moral, donde en la actualidad se practican aproximadamente cada mes 10.000 abortos y 10.000 divorcios. Ante esta crisis, ¿hay solución? La Iglesia tiene la solución. Vamos a predicar de Cristo a esta sociedad. Es un esfuerzo unido y simultáneo en todo el país. Así nace el proyecto Hay Solución. 50 provincias más Ceuta y Melilla. 52 esfuerzos simultáneos en el mes de julio para llegar a toda España. ¿Qué objetivos perseguimos? Número 1. Estimular y preparar mejor a la iglesia local para la evangelización. Número 2. 2 semanas para movilizar al pueblo de Dios para evangelizar España. Número 3. Obtener como resultado de este esfuerzo una gran cosecha para Dios este verano. Número 4. Seguir desarrollando el concepto de iglesia en España, una iglesia diversa pero unánime. No somos muchas iglesias, somos una iglesia. Tú y tu iglesia tenéis un papel vital en toda esta obra. Separa esas 2 semanas y unámonos en un plan sin precedentes que hará visible a la iglesia y favorecerá la expansión del reino de Dios en España. No importa de qué denominación o provincia seas, todos somos parte de Hay Solución.